Mas boa tarde a todos e a todas, né? Um prazer tê-los aqui nessa primeira atividade do ALOC. E, mediante essa atividade, a gente dá início às ações do projeto. O ALOC é um projeto de extensão da UNILA que se titula América Latina e o Caribe Online. Né? A DILAC Brasil e a Tríplice Fronteira. Conhecimento histórico e práticas pedagógicas. Esse é mais a nossa praia nesse. E o objetivo do ALOC, do projeto, é tornar o website da DILAC uma ferramenta necessária, imperativa e inovadora no campo dos estudos históricos, né? Latino-americanos, caribenhos. E esse ano, obviamente, com essa dimensão mais do ensino de história e da sua prática pedagógica. E, obviamente, nós estamos inseridos na Tríplice Fronteira e também um espaço de atuação interessante. Quanto à atividade de hoje, se titula Migrações e Descolonização dos Saberes na América Latina. A sua estrutura é a seguinte: a duração é de aproximadamente 90 minutos, incluindo 2 apresentações e um debate final. 25 ou 30 minutos para a apresentação da professora Consuelo. Eu peço para vocês fazerem suas anotações, reflexões, etc., para retomar no debate final. A do professor Ival, aproximadamente de uns 15 minutos, e daí partimos para um debate de 25, 30 minutos aproximadamente. Essa é a estrutura da atividade. Conversei sobre o título dela. E agora breve apresentação. Eu quero fazer uma breve apresentação da nossa convidada especial, a professora Consuelo. Consuelo Naranjo Orovio es doctora por la Universidad Complutense de Madrid y profesora del Instituto de Historia del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Ha sido directora del Instituto de Historia de 2011 al 2019 y del Centro de Ciencias Humanas y Sociales del CSIC. Directora de Cultural History and Digital Journal y miembro del Consejo de Redacción de varias revistas, entre ellas la Revista de Indias y el Anuario de Estudios Americanos. Es miembro correspondiente extranjera de la Academia de Historia de Cuba, de la Academia Mexicana de Ciencias y de la Academia Dominicana de Historia. Es directora también de la colección Antilla en la editorial 12 Calles, disculpen, codirectora de la Red Internacional sobre el Caribe y su historia en la Asociación Internacional de Americanistas, directora del Grupo de Estudios Comparados del Caribe y el Mundo Atlántico, en la historia social y cultural del Caribe en los siglos XIX y XX, con temas relacionados con la identidad de las Antillas, así como las relaciones culturales y científicas, las migraciones y los exilios en España y América. Ha realizado estancias e impartido cursos y seminarios en diferentes centros de investigación y universidades de España, Europa, Estados Unidos, el Colegio de México, la Universidad Michoacana de México, la Universidad de La Habana, el Instituto de Historia de Cuba, las universidades de Puerto Rico, de República Dominicana, Chile, Brasil, Costa Rica, Colombia, entre otras. Entre sus principales libros se puede mencionar Cuba, otro escenario de la lucha, la guerra civil y el exilio republicano español, Medicina y racismo en Cuba, siglo XX, Racismo e inmigración en Cuba en el siglo XIX, Los lazos de la cultura, el Centro de Estudios Históricos de Madrid y la Universidad de Puerto Rico, 1916-1939, El rumor en Haití, en Cuba, Temor, raza y rebeldía, El eterno retorno en Puerto Rico, Historia mínima de las Antillas hispanas y británicas, Fernando Ortiz, Estudio crítico, Esclavitud y diferencias raciales en el Caribe hispano, Puentes de cultura, y hace una semana recién ha participado en la publicación del libro El Caribe, Orígenes del Mundo Moderno, como editora. Es directora también de la colección de la historia de las Antillas, compuesta por 5 volúmenes dedicados
de manera monográfica a Cuba, a República Dominicana, Antillas no hispanas, Puerto Rico, historia comparada a las Antillas, publicadas entre 2009 y 2014. En la actualidad lidera el proyecto europeo Connected Worlds, The Caribbean, The Origin of the Modern World, en el que participan 103 profesores, 15 instituciones de Europa y América Latina y el Caribe, entre 2019 y 2022. O sea que estamos con mucho orgullo y nos da mucho placer que haya aceptado nuestra invitación, profesora. Entonces partimos ahora para su presentación. Yo voy a salir aquí del video y me conecto en video nuevamente cuando usted termine. Boa tarde, é un placer estar aquí y quiero agradecer a UNILA y a la sección brasileña de ADILAC el haberme invitado a formar parte de este coloquio, especialmente también al profesor Ival Salís de Asís, que fue el que me introdujo en estas universidades. Hoy vamos a trabajar un tema, yo voy a dar características muy generales de los flujos migratorios, de la llamada migración histórica, pero antes de hablar migración histórica de España a Iberoamérica, pero antes de centrarnos en el tema, quería dar unas consideraciones generales, comentar que la migración es un fenómeno transnacional, multifacético, diverso, dinámico, que se produce en contextos económicos, sociales, culturales y políticos muy distintos. Y también en las migraciones actúan actores también diferentes y se realiza de formas variadas. Por tanto, vemos que para analizar los estudios migratorios pueden hacerse desde de forma transversal y desde distintas disciplinas, contextualizando partes implicadas, tanto en el origen de los migrantes como en el destino de ellos. También quiero dejar señalado que voy a establecer factores o causas generales, pero que las características son muy diferentes, no solamente en cada país, sino también dentro de cada país. Las realidades de cada región también son cambiantes y, por tanto, los modelos explicativos teóricos de las migraciones también no son. Hoy, como les decía, nos vamos a centrar en el estudio de la migración española a Iberoamérica entre 1880 y 1930, que es la llamada migración en masa, es una migración histórica, y es a partir de 1880 cuando las salidas de España hacia Iberoamérica van a alcanzar, a partir de los 80 del siglo XIX, van a alcanzar un volumen hasta ese momento desconocido. Bien, en cuanto a las implicaciones también de formación, ha dado lugar y da lugar a la creación de campos sociales, culturales, económicos y políticos que traspasaron y traspasan fronteras geográficas, culturales y económicas. También dejar solamente apuntado, no me voy a detener, cómo la migración es un elemento que aportó, es un fenómeno, mejor dicho, que aportó beneficios y relaciones. Y dentro de estos beneficios yo quiero destacar la migración como un proceso de modernización. Un proceso de modernización no solamente en las sociedades que reciben a los inmigrantes y que se modernizan gracias, entre otros elementos, al trabajo de esos inmigrantes, sino también de modernización de los países de origen de esos migrantes. Es un agente, por tanto, de modernización y también en diferentes esferas, tanto en el económico, pero también cultural, social, político, comercial y urbanístico. Si quieren, en el debate, pues podemos hablar de qué manera las remesas de los migrantes aportaron esa modernización a España, a Italia, y en la actualidad también aportan modernización y crecimiento en los países latinoamericanos cuando reciben las remesas de sus migrantes. En cuanto a la migración española, hay que situarla dentro de todo el proceso migratorio
europeo hacia el continente americano. Entre 1820 y 1930, más de 60 millones de europeos emigraron a América. España, al igual que Italia y que Portugal, se incorporó a partir de Italia de los años 1870, España podemos hablar de 1880 y Portugal un poquito después, pero casi al mismo tiempo que España, se incorporan de forma tardía, como digo, a esa migración, a ese flujo migratorio en masa. Y también los tres tienen unas frecuencias similares, pero por supuesto los tres países tienen cada uno su especificidad. En este periodo que hablo de esta migración, estos 50 años, de 1880 a 1930, aproximadamente se contabilizan 4,5 millones de salidas de viajes de españoles. Su estructura estuvo compuesta por un elevado porcentaje de hombres jóvenes y solteros, sobre todo en las primeras décadas. Hay que decir que a partir de 1920 aproximadamente la participación de la mujer empezó a incrementarse. Procedentes todos ellos del mundo rural y además esto condicionó su alta tasa de retorno. Estamos hablando de un 57% en esta migración que regresó. Y además también, para dar algunos apuntes ya de las características de este colectivo migrante, hay que decir que emigró un grupo que más rentabilidad económica podía obtener y que en gran medida la emigración guarda relación con una estrategia familiar, similar a la que hoy, por ejemplo, vemos en la migración. Con esto también quiero dejar apuntado para el debate que los últimos estudios, ya desde hace 10 o más años, han demostrado que la emigración española en muchos casos no emigraron los más pobres. Esto no quiere decir que no emigrasen también los pobres. Vamos a ver a continuación qué factores, voy a ver si puedo pasar. Bueno, aquí ven ustedes, no sé si pueden ver la gráfica. Quiero hablarles a través de esta gráfica de los factores que causaron los... Bien, junto a los mecanismos tradicionales de expulsión y atracción, es decir, los económicos y políticos, actuaron también otros factores como fueron las redes organizativas y de captación, las estrategias familiares y distintos procesos culturales. Estos últimos orientan las corrientes migratorias, explican los destinos, también los económicos, así como las variaciones y la especificidad de los asentamientos por procedencia y actividad económica. No es posible explicar los flujos migratorios sin conectar los factores de expulsión y de atracción. Para mí son factores interdependientes y de esta manera pues aquí lo vamos en términos muy generales a ver, o quizá en el debate con algunos ejemplos. Estamos asistiendo en el caso de la migración a Iberoamérica española a una inmigración planificada y asistida tanto en los países emisores al crear unas instituciones, unas asociaciones que la regulan, como en los receptores, al ser una inmigración que en muchos casos estuvo subsidiada, sobre todo en el siglo XIX y principios del siglo XX, en el caso de Brasil, en el caso de Cuba, en el caso de Argentina, tanto desde el Estado como por particulares, en concreto por hacendados. Bien, los bloques pueden agruparse en los factores en unos macroestructurales y otros microsociales. En los macroestructurales les he presentado. Empezaríamos por hablar de la revolución industrial, como la globalización económica generada por la creación de una economía mundo hace una economía dependiente y complementaria. Todas las economías son dependientes y complementarias. Existe una correlación entre el aumento de la inmigración a partir de 1880 y la consolidación de lo que se ha llamado la economía mundo. Es decir, rompen estos, lo que hasta ahora había mercados locales, mercados nacionales, que pasan a ser sustituidos por estas economía mundo.
Las economías, por otra parte, americanas, se vuelven complementarias de las europeas. Un caso ejemplar es el comercio de cereales y otras materias primas cultivadas en América. El segundo punto es la revolución demográfica. Durante el siglo XIX, la población en Europa, saben ustedes que se incrementó más de un 50%. Y esto se debe a un descenso en general de la mortalidad y dentro de esta mortalidad, de la mortalidad infantil. Y ello a la vez se produjo gracias a una serie de avances en la medicina y sobre todo de mejoras higiénicas en toda la población. Este aumento demográfico rompió el equilibrio, en principio, entre población y recursos naturales. Pero yo creo que también es interesante plantearnos que más que hablar de sobrepoblación, habría quizá que pensar que en ese momento había una inadecuación entre la oferta y la demanda de los mercados de trabajo que estuvo provocada por la ausencia de un marco institucional capaz de reconvertir la mano de obra, es decir, los artesanos muy cualificados no pudieron reconvertirse en el mundo industrial. Esto nos lleva a la subordinación que existió en el siglo XIX de la agricultura y el artesanado a la dinámica de este desarrollo industrial. El otro factor es la proletarización, que está unido del campesinado y o artesanado producto de la industrialización y que encontró una válvula de escape, la migración. Otro aspecto también a tener en cuenta como un factor macroeconómico que influyó en los flujos migratorios es el aumento del comercio exterior y el crecimiento de las economías agroexportadoras en Iberoamérica. Hay una articulación de mercados de trabajo a ambos lados del Atlántico. Estoy, por ejemplo, ahora mismo pensando en el caso de la migración canaria, que además está potenciada por redes familiares. Se produce una migración de carácter temporal, es la migración golondrina, también conocida los canarios en Cuba, o también una migración estacional de los canarios a Argentina, que remite a la articulación de un mercado de dimensiones atlánticas. Ya lo he dicho, al menos estoy pensando en Cuba, en Argentina, pero también en Venezuela y en Puerto Rico. También refleja el conocimiento que los emigrantes tenían sobre las condiciones salariales de América y el grado elevado de información que se tenía en Europa y en este caso en España, y la existencia, como ya he dicho, de un mercado integrado, pero segmentado en cuanto a... El otro factor fundamental que actuó en el incremento de la migración es el avance, o los avances, mejor dicho, tecnológicos. Me estoy refiriendo al hace los viajes más cortos porque hay unos adelantos que se aplican a la navegación, a los transatlánticos, y por lo tanto también esto va a traer como consecuencia un abaratamiento de los pasajes y un mayor flujo de transportes. Pero junto a esto también, por ejemplo, el telégrafo. Para mí los avances tecnológicos no solamente hay que ponerlos como factores macroeconómicos, macroestructurales, sino también como factores que desde un punto de vista social y cultural incidieron en el avance o en el incremento, mejor dicho, de la migración. ¿Por qué? Porque yo creo que al haber mayor flujo de transportes, un abaratamiento de los pasajes, el telégrafo, España y América, al menos en la conciencia de estas familias migrantes, se aproxima. Se hace que España y Cuba, España y Argentina, España, Brasil, España, Uruguay sean sociedades cercanas. El otro es el desarrollo del liberalismo como una ideología dominante que se va a reflejar sobre todo en la legislación. Hay una mayores leyes y mayor permisividad a la hora de emigrar. Y después otro factor que ya lo apunté al principio de esta charla
es la migración como una estrategia familiar. No siempre emigra, ya lo he dicho, el más pobre, sino aquella familia que al menos puede hipotecar su tierra, hipotecar su casa para hacer posible que el individuo que ellos consideran más capaz de emigrar y de rentabilizar esa emigración pueda salir. Bien, la siguiente gráfica es la preferencia de destinos. Ahí ustedes ven, les he puesto dos gráficas. La primera, que sería la migración de entre 1882 y 1930, que se corta precisamente, es la primera etapa tras la crisis, el crack de 1929, y después otra gráficas, otra tarta con los destinos a partir de la segunda etapa y última que vamos a trabajar aquí, que es 1950-1988. Bien, la preferencia de los destinos nos habla de la existencia de redes que canalizaron la migración. Nos habla, ya lo he dicho también, de la existencia de unos mercados especializados, lo que se llaman mercados segmentados, y del conocimiento de los países americanos, pero también de las políticas de inmigración y colonización que pusieron en marcha estas jóvenes repúblicas americanas a lo largo del siglo XIX y gran parte del siglo XX, como fue, por ejemplo, el caso de Brasil o de Cuba. Bien, en el caso de la inmigración, de forma muy rápida, porque ustedes lo tienen ahí, Argentina, entre 1905 y 1914, fue el primer destino, un 47%, seguido de Cuba, un 30%. Y aquí tengo que hacer simplemente una anotación para comentarles que hasta 1904 Cuba fue el principal lugar de destino elegido por los españoles a la hora de emigrar. Esto no voy a profundizar, pero quizá podamos hablar en el debate, porque simplemente quiero dejar planteado que, si ustedes recuerdan, 1898 fue la independencia de Cuba y después de dos largas guerras de independencia contra España. Y aún así la emigración continuó y se mantuvo hasta 1904 como primer país elegido. Pero luego hay unos factores no solamente económicos, sino culturales, que están hablándonos de por qué se mantiene ese flujo migratorio ida y vuelta entre España y Cuba. Bien, rápidamente, a partir de 1960, los mercados americanos vuelven a tomar protagonismo y se hacen presentes a la hora de elegir los destinos de los españoles a emigrar. Y estamos, a partir, mejor dicho, de 1950, como estas economías agroexportadoras de las que antes hablábamos, iberoamericanas, se van a convertir en economías técnicas, gracias a todos los proyectos, mejor dicho, de industrialización que algunos países, sobre todo Brasil, México y Venezuela, viven en estos años un esplendor o una edad de oro. Se modifica la relación entre migración y mercado de trabajo, y ahora lo que se va a demandar son técnicos y obreros cualificados, dicho de forma muy rápida. La siguiente gráfica que les quiero presentar son las salidas, es el flujo en el caso ya concreto español. Antes he comentado que actuaron en Europa como factores de salida que provocaron la expulsión de población. Aquí, en el caso español, hay que tener en cuenta otros específicos que impulsaron también la salida de millones de individuos. Estoy hablando de las crisis que se producen sobre todo a finales del siglo XIX, también un sistema de herencias desigual y
hay también un factor que cada vez se pone más de relieve en los estudios migratorios y que yo cuando hice la tesis sobre este tema y en concreto sobre la migración española a Cuba en el siglo XX a través de la historia oral, la gran mayoría de los jóvenes, de los hombres, comentaban que su migración, que uno de los elementos o de los factores por los cuales había migrado era evadir el servicio militar para no ir a la guerra de Marruecos. Había un dicho en esos años que era hijo quinto, el quinto es el que se sortea para ir a la mili. Y decían los padres, decían las familias, hijo quinto y sorteado, hijo muerto y no enterrado, porque la mayoría iban a luchar a la guerra de Marruecos. Para no ir a la guerra de Marruecos había posibilidades para no ir a la mili, como era pagar una redención en metálico. Una redención en metálico que era 1.500 pesetas o 2.000 pesetas. Evidentemente, esto solamente lo podían hacer aquellas familias pudientes y la otra salida para no ir a cumplir el servicio militar y, por tanto, ir a Marruecos era la migración. Dicho de forma muy rápida, estalla la crisis de 1929, el crack internacional, se produce una desarticulación de la economía internacional y también una desarticulación de los mercados que van a influir en los flujos migratorios y los van a paralizar. Hay una serie de políticas nacionalistas y proteccionistas en todos los países de América Latina que van a cerrar las puertas a esa inmigración para proteger a sus ciudadanos. Rápidamente no sé cómo voy de tiempo, quiero comentarles los factores sociales que para mí, no sé si aparecen ahí, son de suma importancia, complementan a los factores antes que he comentado, económicos, y hacen que la migración sea el resultado de la decisión del individuo al elegir países en los que piensan que obtendrían ventajas salariales y que podría tener un rendimiento neto mayor. En estos casos influyeron de forma importante las redes familiares, de vecinos, de amigos o de compatriotas y el conocimiento del país al que se va a emigrar. Nuevos enfoques no inciden tanto en la decisión individual del joven a la hora de partir como en señalar que la emigración, como antes he dicho, es una estrategia familiar cuyo objetivo fue diversificar sus fuentes con el fin, por ejemplo, también de disminuir riesgos que pudieran provocar, por ejemplo, el desempleo. Entre estos factores microsociales que tuvieron un efecto multiplicador y que muchos de ellos son válidos actualmente a la hora de ver todos los flujos internacionales, hay que destacar primero las cadenas migratorias, es decir, las relaciones sociales interpersonales entre familias, vecinos, amigos, compatriotas, que vinculan a los emigrantes o retornados a los inmigrantes. El estudio de las redes sociales, la existencia de las redes sociales es fundamental. Son un capital social ya que permitieron al individuo acceder a otros bienes como el trabajo al llegar al país de destino, ayuda económica en esos primeros momentos o alojamiento. Asimismo, las redes proporcionaron información del lugar al que se iba a emigrar. La emigración 880, en el caso de España, había establecido una serie de cadenas migratorias que se sustentaban en lazos creados a nivel microsocial entre los lugares de origen y destino. Muchas veces estas cadenas migratorias aparentemente dejaron de funcionar, es lo que llamamos las cadenas dormidas, pero vemos también cómo se pueden reactivar
con toda su fuerza, aunque hayan pasado años, décadas e incluso algo más, ¿no? Esta migración en cadena que, como digo, también se ve en la actualidad, provoca que la inmigración se perpetúe a sí misma y sea acumulativa. La otra es que aquí les he mostrado en esta gráfica, en esta imagen, perdón, es la información. Bueno, creo que no sé si ha salido la anterior imagen, no. Bueno, es la información y la propaganda. La propaganda a través de las redes, de la prensa y de las compañías navieras. No voy a centrarme para poder seguir avanzando. El otro factor que para mí también es fundamental, sobre todo cuando, y se puede ver muy bien a través de las historias de vida de los migrantes, es el factor de la imitación. Cómo jugó la imitación un peso decisivo a la hora de migrar. Se puede comprobar a través de las cartas, de las noticias que llegan de América, que puede ser a través de las cartas, de las fotografías de los migrantes o incluso de imágenes de ciudades. Vamos a ver, por ejemplo, aquí vemos esta imagen, por ejemplo, está hecha, si no recuerdo mal, en la calle, no sé si es en el Paseo de las Infantas, bueno, está hecha en La Habana y había casas de fotografías donde donde los migrantes podían ir y alquilar para hacerse la fotografía, el traje y mandar a la familia al poco tiempo de llegar, por los pocos meses de llegar, representando ya la aparente elevación o la aparente subida del estatus social y económico. Sin duda fueron estas imágenes, estas fotografías llamadas a otros emigrantes. Y las imágenes, por ejemplo, de Buenos Aires a principios del siglo XX, tenemos que situarnos en la mentalidad de estos migrantes cuando llegasen estas postales a estas aldeas, que algunas de ellas, la gran mayoría, no tenían ni luz, ni agua corriente, ni alcantarillado, y les llegaban estas imágenes, y lo cual reforzaba que, sin duda, la imagen, la idea de hacer la América, la tenía desde el siglo XVI como una tierra de promisión donde todo era riqueza. Junto a las noticias de América, un factor de imitación fueron los llamados indianos. Indianos que en parte de España tienen el nombre de americanos. Eran aquellas personas que habían regresado de América o no, o simplemente regresaban o para sentarse y que hacían grandes palacetes, venían, como nos dicen las crónicas, como nos dicen los testimonios, cargados con cadenas de oro, con grandes coches que en la zona del norte de España, en la cornisa cantábrica, se les conocía como los aigas. Y sin duda ellos fueron un elemento valorado, admirado y que supuso un factor de imitación y de llamada a la hora de emigrar. Bien, también hay otros factores culturales que no voy a ahondar, que es de índole cultural, como la mayor o menor proximidad con la sociedad receptora. En el caso de Iberoamérica y España es obvio, ¿no? La cercanía cultural. Y la siguiente imagen también son otros factores importantes, porque así ya voy dándole entrada al siguiente conferenciante, al profesor Asís, que es el ideal civilizatorio como de estos países, como vio en la inmigración la vía para lograr el progreso y la civilización dentro de los cánones occidentales y eurocentristas.
La idea de progreso y el concepto de civilización en las jóvenes repúblicas americanas, como les decía, fue una constante en sus planes de colonización e inmigración. Y esta idea estaba ligada al concepto de que la civilización solamente la aportaba el inmigrante europeo. En resumen o en definitiva, el individuo blanco. El factor clave para llevar a cabo la civilización y el progreso del país, progreso cultural, económico y social, era procurar la llegada de inmigrantes europeos, inmigrantes blancos, que se propició a través de proyectos de colonización y de inmigración. En algunos países estos proyectos, por ejemplo en el caso de Cuba, pero también en el caso de Colombia, por citar solamente algunos, estuvieron dirigidos, en el caso de República Dominicana también, por supuesto, uno de los fines era el, entre comillas, el blanqueamiento de la población, así como, por ejemplo, poblar y fomentar y y además estos proyectos de colonización, enlazo con con lo que dije al principio, también permitieron a muchos emigrantes que no tenían recursos para hacer el viaje, ni con familiares o amigos ya asentados en América, poder emigrar, porque o bien los estados o bien particulares o empresas les financiaban el viaje y les ayudaban a encontrar trabajo a su llegada. Muchos, de hecho, ya eran contratados antes, habían sido contratados antes de llegar a América. Un aspecto importante, y voy cerrando al hablar de este ideal civilizatorio, es recordar la procedencia de las ideas sobre la superioridad de unas poblaciones sobre otras poblaciones humanas para generar cultura y civilización, que está vinculada con teorías biológicas y antropológicas desarrolladas a lo largo del siglo XIX. Vinculadas, quiero decir, que se hizo una interpretación errónea de estas ideas evolucionistas y darwinistas y se aplicaron a la sociedad. También dejo planteado cómo a partir sobre todo de la segunda mitad del siglo XIX se produjo un fenómeno singular en todo el mundo, en Europa, en el continente americano, y me refiero a lo que se ha llamado la biologización de la cultura. Es decir, entendemos por biologización de la cultura la interpretación de cualquier fenómeno cultural y social e incluso político a partir de la cultura del individuo. Y con esto quiero decir se reduce a la procedencia étnica y muchas veces al biotipo de las poblaciones, con lo cual se equiparó cultura, civilización, con la llamada también entre comillas raza. La cultura y la raza iban a seguir siendo utilizados como argumentos que justificaban la exclusión social de determinadas poblaciones, su subordinación, el colonialismo, como antaño también habían servido para justificar la esclavitud. Yo voy a dar ya la palabra al profesor Asís, pero antes quisiera dejar planteadas dos hipótesis que quizá puedan interesar a la hora del debate. La primera sería cómo estos discursos migratorios del siglo XIX, pero también del siglo XX, porque siguen estando presentes en el siglo XX, al menos hasta 1900, hasta la década del 20-30, estos discursos migratorios vertebraron en parte el discurso identitario
Y la segunda hipótesis, la segunda idea que manejo es ver cómo estos discursos son parte del eje del proceso de formación nacional. Yo creo que lo dejo aquí, si le parece al profesor Hernán Venegas, y podemos dar paso al siguiente ponente. Muy bien, profesora. Muy bien. Yo apenas quiero puntuar algunos puntos, o sea, puntuar algunos aspectos interesantes para que de alguna forma tal vez sirva como una especie de resumen a la hora de retomar el debate. Después hago una introducción de Iván y ahí damos continuidad. Interesante su presentación, por supuesto, y yo llamo la atención para algunos aspectos como pensar esa modernización en mano dupla, el agente de modernización pensado sobre varios aspectos, el periodo en el cual es pensado este proceso, 1880-1930, pensando también las fuentes que han servido para pensar estos flujos migratorios a partir de diversas perspectivas. Apenas quería levantar algunos de los puntos de su presentación para después eventualmente retomar en el debate. Quanto ao nosso outro apresentador, é o professor Ival de Assis Cripa. Ival também faz parte do projeto do ALOC e ele, conjuntamente comigo, coordenamos essa atividade. É importante porque, a partir da mediação do Ival, conseguimos o contato com a professora Consuelo. Já está o primeiro slide da apresentação do Ival, Literatura e Violência no Século XIX, Sarmiento e Euclides da Cunha, mas apenas uma breve notícia sobre o professor Ival. Ele é pesquisador do Centro de Estudos de História da América Latina, da PUC de São Paulo, professor de História. Possui graduação em licenciatura em História pela USP, mestrado em História Social pela Universidade de São Paulo, com a dissertação sobre a História Política do México nos anos 30. Possui doutorado em Teoria e História Literária pela Universidade Estadual de Campinas, com a tese sobre Otávio Paz e a História da América Latina, publicado pela editora Prismas. Pós-doutorado sobre Imprensa, Literatura e História no Brasil e no México, junto ao Centro de Estudos sobre a História da América Latina e o Caribe da PUC de São Paulo. Ival, disciplinas História da América Latina, Relações Internacionais, Teoria da História e Filosofia do Direito, também da área de Memória, História e Patrimônio Histórico, nos últimos anos, né? Professor colaborador do Centro de Estudos de História da América Latina e do Caribe da PUC de São Paulo e professor convidado da pós-graduação Lato Sensu em História da PUC de São Paulo. Então, Ival, eu acho que frisei a apresentação e também a ponte que você fez para fazer possível também essa atividade. Eu aproveito antes da tua apresentação, Ival, para cumprimentar aqueles que se incorporaram a essa webconferência, alguns alunos também da UNILA, uma professora Muquim, da República Dominicana, desculpem, tem várias pessoas aqui ao vivo, mas depois de um debate podemos conversar um pouco, se conhecer um pouco melhor. Ival, então você está com a palavra. Obrigado, Hernan. É um prazer estar aqui com vocês e retomar um diálogo que a gente começou com a professora Cello Naranjo, né, Consuelo Naranjo, nas outras lives que o Jorge vem organizando. Vou falar um pouco da história desse texto que eu vou apresentar aqui. Na verdade, eu venho já faz um tempo organizando oficinas
para professores de história na licenciatura e já professores formados sobre o uso da literatura como recurso didático em sala de aula, né? E também como fonte de pesquisa, que é a minha trajetória. E aí eu comecei a trabalhar com Sarmiento e Euclides da Cunha, né? E isso resultou nesse texto. Eu tinha pensado em fazer um artigo, ele acabou saindo nos anais de um encontro da AMPU, né? E o interessante é que eu apresentei esse texto num seminário temático que tratava de questões sobre Estado, poder e pela Vera, que foi minha supervisora no pós-doutorado. Significa o quê? Que aí a minha identificação com a discussão que a professora Cello vem fazendo. Trabalhar com literatura, mas não uma discussão só técnica, de historiador muito especialista, mas trabalhar temáticas como, por exemplo, violência, estigma, ou, para lembrar Eduardo Said, na obra dele, Cultura e Imperialismo, ou Humanismo e Democracia, desconstruir determinadas essencializações, né, determinadas que a literatura acaba contribuindo com isso, né? Então aí eu comecei a trabalhar essas questões a partir de Sarmiento e Euclides da Cunha. Do ponto de vista do uso da literatura como fonte de pesquisa, né, eu, quando fui retomar esse texto, me lembrei de uma das últimas entrevistas que o Carlos Fuentes deu, saiu na Folha de São Paulo aqui antes de morrer, e ele perguntam para ele o seguinte: por que é tão difícil produzir literatura fantástica na América Latina? E ele, sem titubear, responde: porque a realidade compete muito com a literatura na América Latina, né? No caso da obra do Sarmiento e do Euclides da Cunha e o contexto do século XIX, na verdade eu vou dialogar aqui com toda uma historiografia que me inspirou a fazer minha pesquisa de pós-doutorado. Eu trabalhei com outros autores, em outro momento eu posso falar disso, mas a minha grande referência foi Euclides da Cunha e o Sarmiento. Há um embaralhamento no século XIX entre literatura, jornalismo e história, né? E o texto literário, pelo seu compromisso com a veracidade, em função da perspectiva do naturalismo do século XIX, do realismo, existe esse embaralhamento. E aí, ao longo da minha exposição, isso é uma pesquisa que eu também gostaria de fazer em algum momento, eu traço algumas relações, por exemplo, com a fotografia, né? Aí é uma encenação do século XIX, de uma captura de jagunços feita no Nordeste brasileiro, ou uma tela que possivelmente foi inspirada na obra do Sarmiento, sobre o assassinato de Facum, né? E traço essas possíveis. Olha, na verdade, uma discussão que tem relação com o que a Cello está falando, eu cito aí um fragmento do Sarmiento, em que ele chama a atenção para o fato de que a miscigenação, né, ou o que ele chama de a junção de 3 famílias, a espanhola, a família africana e a indígena, gera o que ele chama de um tipo que se distingue pelo seu amor à ociosidade, nós aqui latino-americanos, né, e a incapacidade industrial. Segundo o Sarmiento, muito deve ter contribuído para produzir esse resultado infeliz, né, entre aspas, a incorporação dos indígenas feita pela colonização. E as raças americanas, diz ele, vivem na ociosidade e se mostram, entre aspas, incapazes, mesmo pela coação, a se dedicarem a um trabalho duro e contínuo. E aí eu traço uma relação, por exemplo, né, com essa tela do Juan Manuel Blanes, né, do lado do fragmento citado, onde a gente pode perceber uma certa conexão, por exemplo, entre a obra do Sarmiento e a representação dos membros da Mazorca, que é a força militar dirigida por Rosas, que é o tema da tela aí, né? O Sarmiento também toca em questões com relação à educação, né? Ele levanta a questão: como vencer a barbárie? Aí eu volto ao texto do Sarmiento mesmo. Segundo ele, a educação seria um antídoto para neutralizar os vícios do homem rural, além de uma política de imigração que estimulasse a vinda de uma elite mais culta para a Argentina, né? Seria preciso, diz ele, vencer a barbárie e acabar com o latifúndio. Então, para vencer a barbárie, tem que acabar com o latifúndio. E civilizar a Argentina, para o Sarmiento, significa incorporar os usos e costumes norte-americanos e europeus. As cidades, para o Sarmiento, nós sabemos disso, são o refúgio da civilização e o seu centro irradiador, né? Diz o Sarmiento: o homem da cidade, que veste o traje europeu, que vive a vida civilizada,
tal como nós conhecemos em toda parte. Ele diz que nas cidades estão as leis e as ideias de progresso, os meios de instrução e alguma organização municipal e governo regular. Olha, o Sarmento pertence a uma geração de intelectuais, a chamada geração de 1837, e aqui eu retomo o texto da professora Lígia Prado, pioneira e importante nessa discussão sobre a literatura e história na obra do Sarmento. Então é uma geração que tem claro, diz a Lígia Prado, a tarefa de construir a nação, que está associada à tarefa de escrever a história, né? Sarmento, diz ela, a Lígia Prado, num afã de entender a Argentina, vai construir uma interpretação carregada de ideias, de imagens e símbolos compartilhados na mesma época pelos seus contemporâneos brasileiros, também preocupados em compreender o Brasil. São ideias e imagens, na verdade, que vão se expandir pelos imaginários das elites políticas latino-americanas ao longo do século XIX, e como a gente estava discutindo quando eu conheci a professora Cello, século XX e século XXI. Tamanha a minha surpresa de encontrar uma pesquisadora discutindo migração no Caribe e falando de Sarmento. Aí a ideia é da gente fazer essa interlocução, né? Bom, uma outra obra importante, e aqui eu estou retomando a discussão que o Nicolas Schwab faz, a última obra do Sarmento, intitulada Conflitos e Harmonias de las Razas em América, em que ele vai retomar essas explicações raciais para o fracasso da Argentina, diz Nicolas Schwab, essa ideia do fracasso da sociedade argentina, que a gente pode estender latino-americana. Esse livro é escrito em 1883, quando o Sarmento tinha 75 anos, e ele considerava esse livro um Facundo envelhecido. Nesse texto, diz o Nicolas Schwab, Sarmento argumenta que, apesar da Constituição ilustrada e de uma aparente democracia, da prosperidade, do transporte modernizado, das escolas, das academias, das universidades, de todos os recursos do progresso, aspas, a sociedade argentina de 1883, ainda melhor vestida, diz ele, e mais educada que no tempo de Rosas, continua prejudicada pela corrupção, pelo personalismo e o desprezo generalizado pelas instituições. E ele sugere que esse, entre aspas, fracasso da democracia na América Espanhola pode ser explicado simplesmente pela ação dos povos latinos para se governarem, né? Especialmente quando combinados, né, quando miscigenados com indígenas que ele chama de bárbaros. Ora, para o Sarmento, todos os líderes latino-americanos são considerados bárbaros. Rosas, Francia no Paraguai, Artigas, porviriam dizer de uma mistura infeliz, entre aspas, de sangue latino e indígena. No outro ensaio do Sarmento, El Constitucionalismo em la América del Sur, é um dos seus últimos textos também, o Sarmento volta a esse tema da raça e afirma, aspas, de todos os povos cristãos, são as raças latinas da América do Sul, só as raças latinas da América do Sul não foram capazes, por mais de 70 anos, de organizar um governo efetivo e duradouro, né? Para o Sarmento, a Argentina estaria em melhor situação porque, diferente de outros países hispano-americanos, tinha uma população branca mais numerosa. Todos os atores do grupo da geração de 1837, de um modo geral, vão concordar com esse argumento, né? Olha, retomo aqui de novo os referenciais do Sarmento a partir da obra da Lígia Prado, né? Para a Lígia Prado, o Sarmento vai na linha da tradição romântica em que o homem aparece como produto do meio. E assim como os sertões, toda a primeira parte do livro é uma análise do meio geográfico da Argentina, né? E para o Sarmento, um grande mal do território argentino era a sua vastidão, né? A região dos Pampas, despovoada, criava, diz ele, um terreno propício para as tendências autoritárias dominantes, né? Aqui eu traço uma possível relação, faço uma analogia entre a tela do Rugenda, sobre o Rapto da Cativa, né? E eu começo a me perguntar, também a de 1845, né? Quem influenciou quem aí, né? Bom, passando para o Brasil, já para os finalmente, né? Falar um pouco de Euclides da Cunha, né? O Facundo, ele foi publicado no Brasil somente em 1923, provavelmente por conta, diz a professora Lígia Prado, dificuldades nas relações entre o Brasil e os outros países da América Latina, né? Então a isso se deve esse atraso. Esse é um exemplar da primeira edição do Facundo no Brasil, que é de 1923, né?
O tema da degola, entrando nessa questão da violência, nos dois autores, Facundo e Sarmento. E aqui eu parto da Miriam Garrett, que é uma professora da área de literatura, que compara os dois. Ela vai dizer que na obra dos dois vai se configurar um campo representacional análogo, né, sobre a violência, com algumas diferenças. Dá-se a dicotomia entre a República versus os sertanejos. E na obra Facundo de Sarmento, a oposição se dá entre os federalistas, representados pelo Caudilho Rosas, contra os unitaristas, representados pelo grupo oriundo da cidade de Buenos Aires. E aí na obra do Sarmento há toda uma caracterização do gaúcho, a indumentária do gaúcho, que compreende o uso da faca, a boladeira, o cutelo, o ponte, o cavalo, a prática da degola com os inimigos, né? E ele vai construindo, então, a partir dessa caracterização do gaúcho, esse outro da literatura argentina. Quem é esse outro, ou esse outro excluído da formação da nação argentina? O indígena, né? Aquele que não é incorporado às ficções da fundação da nação argentina. Segundo o Sarmento, o executar com a faca, degolando e não fuzilando, é um instinto de carniceiro que Rosas soube aproveitar para dar à morte as formas gaúchas e ao assassino prazeres horríveis, sobretudo para mudar as formas legais e admitidas nas sociedades cultas, por outras que ele chama de americanas, em nome das quais convida a América para que saiam em sua defesa. Então, o Sarmento, assim, a degola é a barbárie, mas a execução praticada pelo exército, a condenação à morte, não é, né? Euclides da Cunha, é interessante que no final da obra Os Sertões, ele, de longe, presencia, de binóculo, o exército entrando em Canudos e presencia a degola praticada pelo exército republicano. E aí é interessante, diz a Miriam Garrett, que esse esquema interpretativo inicial, inspirado em Sarmento, né, são temáticas que são comuns às duas obras, ele começa a ser corroído. Diz o Euclides da Cunha, aspas, era uma inversão de papéis, uma antinomia vergonhosa, a degola. Aquilo não é realmente uma campanha, era uma charqueada, não era ação severa das leis, era vingança, dente por dente. Né? Então nós temos aí uma inversão de papéis, diz a Miriam Garrett, que suscita uma dupla perturbação e vai minar a base de sustentação do paradigma explicativo do Euclides da Cunha. Ele diz, sentia suspeitas sobre a orbe civilizada. O vencido, então, assume uma aura heróica, né? Mudar de lado, ele não chega a idealizar o outro de forma absoluta, né? Ele vai mais degradar o seu campo. Para concluir e levantar aqui algumas questões para o debate, né? Eu retomo para fechar essa questão da miscigenação na América do Sul. Nos Sertões, o Euclides da Cunha afirma que a miscigenação entre o branco e o índio resulta no que ele chama de um tipo forte, um tipo humano forte, ainda que primitivo e rude. Ele seria, aspas, a rocha da nossa... Mas para ele, a miscigenação entre o branco e o negro geraria o que ele chama, entre aspas, de um tipo neurastênico. Então aqui o grande excluído da ficção, da formação da nação brasileira, não é o índio, mas é o negro, na obra de Euclides da Cunha, diz a Miriam Garrett. Euclides da Cunha também, ao comparar o jagunço, ele faz isso, se eu fui ao texto, com o gaúcho, ele menospreza o jagunço, né, se comparado ao gaúcho. Dizer, em função das condições de vida no sertão e da miscigenação com o negro, ele faz essa degradação, digamos assim, da caracterização do gaúcho. Olha, eu fecho a minha fala com uma discussão do Benedict Anderson. Ele vai dizer o seguinte, na América Latina, no contexto pós-independência, brotaram realidades imaginadas, né, comunidades imaginadas, estados-nação, instituições republicanas, a ideia de cidadania universal, de soberania popular, bandeiras e símbolos nacionais, sobre as quais se criaram modelos, conceitos de projetos de formação de estados nacionais latino-americanos. Essas comunidades imaginadas, desses conceitos, né, esse paradigma passa, a construção desse paradigma passa pela obra do Sarmento, principalmente, e Euclides da Cunha também. Guerras são justificadas, massacres, execuções, e continuam sendo justificados. Isso continua no século XX e XXI. Esse paradigma inventado por Sarmento, que é o principal precursor dessa reflexão sobre, aspas, a barbárie latino-americana, persiste nos dias atuais. Esse imaginário construído sobre a barbárie latino-americana,
que continua a legitimar o discurso corrente, muitas vezes em parte da mídia ou na população, de defesa de eliminação dos seus contrários, como remédio para o problema da violência no Brasil, né? O ataque a populações indígenas, populações africanas ou ciganos, como a gente viu semana passada. A discussão desses temas, como a aplicação da pena de morte no Brasil, a redução da maioridade penal e a legitimação nem sempre velada da tortura e da violência, que a gente tem visto muito na sociedade brasileira, né, ao estilo olho por olho, dente por dente, né, são provas da permanência do modelo interpretativo construído por Sarmento. É o que diz da Cunha, a gente tem que fazer justiça. Ele rompe parcialmente com esse paradigma ao denunciar a violência contra os sertanejos, e ele pode ser considerado um dos primeiros intelectuais que não olha a sociedade de cima, né, que não olha para os pobres e desvalidos pelo alto. Muito obrigado. Hernan? Eu estou me conectando. Tá. Está conseguindo me ouvir? Sim, sim. Ótimo. Ival, muito obrigado pela tua apresentação. Eu acho que a apresentação da Chelo, da professora Consuelo, e a sua, ainda que tratem de temas de interesse propriamente históricos, relacionados a um saber ou um conhecimento histórico do tipo mais acadêmico, eles são bem vigentes na atualidade, né? Nós estamos hoje em dia, eu acho que você chamou atenção para isso na parte final da sua fala, né? Chamou atenção para a questão do fluxo migratório, para o preconceito, para esses estereótipos que têm se conformado por um ideal de embranquecimento da população. E me parece também interessante, na tua apresentação, Ival, nessa sorte, nessa espécie de resumo que eu estou fazendo após a apresentação, obviamente, as interfaces, né, que você estabelece entre literatura e história. Entre o público que nós temos aqui, temos também uma professora, doutora, muito interessada nessas temáticas. Quem sabe ela participa do debate. O nome dela é Carmen Marcelo Pérez. Pode ser muito feio da minha parte, mas ela é a minha mãe. Não, mas fora, digamos, tantos outros especialistas participando, o professor Pedro Staev deve ter ficado muito feliz ouvindo a apresentação da professora Consuelo. O professor Pedro Staev, meu amigo, ele acabou de voltar do pós-doutorado em Portugal e trabalha e se interessa muito por essas questões migratórias, né? Não quero deixar de fora os vários participantes, porque nem com todos eu tive uma interação previamente, mas já parabenizo. Eu acho que nós ultrapassamos aquilo que tínhamos pensado inicialmente, Ival, né? E agora eu gostaria de passar para um debate de 30 a 40 minutos aproximadamente, e eu peço para aqueles que forem participar que apareçam, que ativem seu vídeo, aí eu vou estabelecendo a ordem, né? E que sejam o mais sintéticos possíveis nas suas perguntas, questões, reflexões para o debate. Eu peço que a prof. Consuelo apareça, e aí a gente se mantém aqui, Val, a professora Consuelo e eu, e se alguém tiver que sair, de repente, é importante que vocês dois fiquem. Então, assim, está aberto para todos a participação do debate. Podem ativar seu vídeo, seu microfone, e por ordem da aparição, a gente outorga a palavra. Está faltando a Tchelo aí, né? Sim. O professor Hernan Maximiliano Venegas Delgado também está
acompanhando. Isso aqui virou meio com o clã da família, mas não é Ricardo. O aluno bolsista do ALOC, Retamal, uma aluna haitiana que se formou na UNILA, vários outros colegas conhecidos, né? Os participantes do projeto do ALOC. Enfim, estamos aguardando a internet não trair a gente, né, para podermos realizar um debate. Com a palavra o professor João Paulo e depois o professor Renan Maximiliano. Você consegue me ouvir? Bom, enquanto o professor João Paulo se conecta, passamos a palavra para o professor Hernán. Me dieron la palabra. Enseguida. Estoy mejorando la luz. No, aquí te escuchamos, papá. Ok. Estaba mejorando la claridad. Y aquí es una reflexión sobre lo que decía doña Chelo sobre en Cuba, porque realmente parecería contradictorio desde el punto de vista político, que ha terminado una guerra de independencia contra España en Cuba y que aumenta entonces a continuación en las próximas 2 décadas, aumenta de forma sustancial, yo diría que muy importante para Cuba, la llegada de los migrantes españoles. Yo recuerdo, por ejemplo, en el centro de Cuba, bueno, están los censos y demás, pero por experiencia personal, que quedan 2 pequeñas ciudades que para Cuba no son tan pequeñas, pero bueno, que son Cabaiguán, con una migración canaria básica todavía presente en sus descendientes para el cultivo del tabaco, y otra es Camajuaní, también en el centro, con una inmigración española en general y canaria en particular para labores agrícolas. O sea que para nosotros lo que más me llama la atención, y quiero reiterar esta idea, es que no hubo un desprecio hacia la población española porque acabara la guerra de independencia, ni cuestiones así, sino más bien un proceso de integración que se había comenzado desde el principio de la colonización. Bueno, los cubanos somos una mezcla bien clara de los distintos grupos étnicos y culturales de la península. Eso es en cuanto al caso de Consuelo. No sé si ahora me aconseje, puedo decir algo sobre lo Dival o si espero más adelante. Tú dirás, Hernán. No oigo, no oímos. Tienes apagado el micrófono, creo. No, decía que brevemente completa tu otro asunto, tu otra pregunta, y después pasamos la palabra al profesor João Paulo Avelã. Perfecto. No, en cuanto a lo que nos decía Ival de Asís, yo trabajo la problemática aquí indígena en la época colonial tardía en el norte de México, y se presenta la misma dicotomía entre civilización y barbarie. Estamos hablando de fines del XVIII, principios del siglo XIX. Exactamente el mismo problema. Los mismos epítetos, diríamos, despreciativos, y muy vinculados, por cierto, esa población indígena con el caso cubano, porque en buena medida lo enviaron para allá, a estas etnias chichimecas, apache, incluso comanche. Y hubo un proceso que está en la documentación. Ahora mismo he concluido 2 trabajos sobre eso
en los archivos de aquí, del norte de México y en Cuba. Un proceso de desprecio muy grande, incluso en los calificativos. Y algo que se ocultó y que no se puede seguir ocultando, un proceso de esclavización de esas etnias en Cuba, tanto en la esclavitud, en las fortificaciones habaneras que son reconstruidas después de la retirada inglesa de La Habana, como en la esclavitud doméstica, que no, también es un tipo de esclavitud que está mucho menos estudiada. Es lo que quería decir, o sea, concluyendo que hay muchos elementos en común, no es que sean reiterativos, yo diría más bien que son comparativos para poder entendernos nosotros mismos los latinoamericanos. Gracias. No te oímos. Graças, professor. Eu vou passar a palavra ao professor João Paulo Avelance e depois o professor Pedro Staev. E daí a gente fecha essa primeira rodada. Professor, deixa eu ver quem está aparecendo aqui. Professor Pedro. Ativa bem o microfone, Pedro. Exato. Boa tarde. Boa tarde, Pedro. Estão me ouvindo? Sim. Então, primeiro eu queria parabenizar aí aos organizadores, né? e aos palestrantes. Foram duas apresentações muito enriquecedoras, e nesse momento que a gente está passando é fundamental a gente ter esse tipo de iniciativa. Então, parabéns novamente à organização e os palestrantes. Eu vou falar em português mesmo, porque meu espanhol é muito malo. Então, vou perguntar em português para a professora Cielo, né? Não sei se ela entende. Qualquer coisa o Hernan faz a tradução. É uma pergunta muito simples, né? Não é tanto enfim, é uma pergunta. Mais a nível histórico mesmo, dessa narrativa histórica, dessa migração espanhola para a América Latina. Eu gostaria de perguntar para a professora se ela tem algum tipo se ela poderia nos comentar algo sobre a migração espanhola em direção à Amazônia brasileira nesse início de século XX. No início do século XX, essa virada do século XIX para o século XX, onde há uma migração significativa, principalmente galega, em direção à Amazônia brasileira, e sobretudo no estado do que é hoje o estado do Pará, né, a antiga província do Pará, principalmente para a criação de colônias agrícolas, numa região que a gente chama de região Bragantina do Pará, que vai da capital Belém até a cidade de Bragança. Ali nos primeiros anos do século XX, a gente teve uma criação de núcleos agrícolas com uma participação importante dos imigrantes espanhóis, como eu disse, sobretudo galegos. Eu acho interessante isso, eu faço essa pergunta, porque a nível de Brasil, nosso entendimento, conhecimento sobre imigração espanhola, a imigração europeia como um todo, ela vai muito na discussão, né, nesses fluxos migratórios, nessas comunidades imigrantes do sul e no sudeste do país. Então, gostaria que ela comentasse um pouco se ela tem algum tipo de comentário a fazer acerca dessa migração espanhola para a região amazônica brasileira nessa virada do século XIX para o século XX. É isso, obrigado. Excelente, Pedro. E qualquer coisa, se a professora quiser que eu faça uma pequena tradução, no seu momento eu faço. Fiz algumas anotações. Vamos passar a palavra agora para o professor João Paulo Avelance, da Universidade de Coimbra. Professor, um prazer tê-lo novamente conosco. Boa tarde. Obrigado, boa tarde. Acho que agora tenho a câmara e o microfone ligados ao mesmo tempo, portanto, consigo fazer-me ouvir. Então, antes de mais, saudar
a organização, saudar os dois conferencistas, gostei bastante de ambas as conferências, como a temática que foi apresentada pela professora Consuelo é mais próxima daquilo que do lado cá do Atlântico também trabalhamos, em Portugal, não teria uma pergunta, mas em relação à fala do professor Ival eu tinha uma pergunta que até tem alguma coisa a ver mais com a realidade atual do que com a caracterização que ele faz da realidade argentina e brasileira dos finais do século XIX, a partir da análise de textos literários, que é, no fundo, o problema da reprodução de um discurso em sentido inverso, ou seja, ambas as conferências falaram sobre ideologias ou mundividências legitimadoras não só da colonização, como depois do chamado branqueamento da raça através da imigração europeia, não é? E branca. Quer para o Brasil, quer para a América Latina, de língua e cultura espanhola. Ok, isso é uma visão, obviamente, darwinista social e legitimadora de desigualdades e de discriminação racial e etc. Ok, muito bem. Foi caracterizada, foi analisada, foi contextualizada por ambos os autores, mas a minha dúvida é se na atualidade, e na atualidade nas últimas décadas, no lado oposto, ou aparentemente oposto do espectro ideológico, quem defende que grande parte dos problemas da América Latina resultam de uma espécie de uma inevitabilidade decorrente das origens destes países, ou seja, da colonização espanhola ou portuguesa, das desigualdades, da discriminação, não acabam por ir parar ao mesmo, ou seja, a ideia de que não há alternativa, vai ser sempre assim. Ou seja, que há mais violência na América Latina, que há mais desigualdade na América Latina, que há mais ditaduras na América Latina, porque é essa a natureza da população e das soluções políticas que aí foram adotadas. E eu acho que isso é particularmente interessante na perspectiva da Europa do Sul, porque a Europa do Sul também viveu durante, e se calhar continua a viver em parte, essa inevitabilidade. Ou seja, nós na Europa do Sul também seríamos inevitavelmente mais pobres, mais corruptos, teríamos mais ditaduras, não é? Lembrar que Portugal e Espanha, até mais Portugal, tiveram ditaduras durante grande parte do século XX, não é? Portugal desde 1926 até 1974, não é? E, portanto, não haverá aqui uma contradição entre as mesmas ciências sociais que analisam os discursos do século XIX e também do século XVIII, etc. Mas pronto, agora, depois das independências do século XIX e de parte do XX, e os caracterizam e contextualizam, mas depois, supostamente em sentido oposto, repetem o mesmo discurso, ou seja, a ideia de que há uma inevitabilidade, que as coisas são assim e não poderão deixar de ser assim, porque desde o início estariam marcadas por uma espécie de pecado fundador, que seria como se nos outros países, nas outras sociedades, não houvesse também violência, desigualdade, etc., enquanto houve, até começar a haver menos, até começar a haver transformações, alterações, reformas, que, bem ou mal, mais depressa ou mais devagar, foram alterando esse perfil e transformando a realidade existente. Era esta a provocação que eu gostava de deixar. Obrigado, professor. Vamos passar agora para os palestrantes responderem, comentarem, refletirem sobre as perguntas, provocações ou questões levantadas. Professora Consuelo, Cielo, Ival. Sí, buenas tardes. Bueno, voy a contestar rápidamente al profesor Pedro Marcelo. Él estaba comentando la migración de los españoles a Pará. Y sí, el Estado brasileño propuso como dos modelos de asentamiento de inmigrantes, uno destinado al desarrollo y al trabajo en las haciendas cafetaleras, y el otro estaría más destinado a la creación de colonias agrícolas
cuya función era el abastecimiento de productos a los centros urbanos. Desarrolló, por tanto, el Estado brasileño, uno de los grandes impulsores desde el siglo XIX y principios del XX de estos programas de colonización, en los cuales fue posible que muchos de los individuos que no podían migrar pudiesen hacerlo, porque no solamente se les pagaba el pasaje, sino que también se les daba una tierra gratis para cultivar. No solamente fueron gallegos, que además muchos de ellos, porque yo hablaba también de esta inmigración ilegal y de los prófugos que no querían ir al servicio militar o la guerra de Marruecos, y muchos de ellos salían por Leixões, si no recuerdo mal, que es un puerto de Portugal. Y ahí iban hasta Leixões desde Galicia o desde otros puntos de España, pero fundamentalmente la cornisa cantábrica o desde León, y ya de forma ilegal lo embarcaban a Leixões. Pero también hay una fuerte migración subvencionada en la que participan andaluces, sobre todo a finales del siglo XIX y principios del XX, hacia Brasil. Pará es, dentro de todos los proyectos y de todas la información que se tiene sobre Brasil, Pará es una de las que tiene como más fuerza, porque incluso recuerdo que se publicó en 1895, se publica un informe para todos los españoles que quieren, se publica en Barcelona, un informe para todos aquellos españoles que quieran emigrar a Pará. Con lo cual vemos, bueno, pues también enlaza con lo que yo estaba diciendo antes, ¿no? De la propaganda, de la subvención de viajes y también del asentamiento y la cesión de terrenos y aperos de labranza para los individuos o las familias, porque iban también, no eran ya solamente individuos. En estos proyectos de colonización también se preferían a familias completas, ¿no? que fueran a colonizar y a poblar estos territorios. Yo lo que recuerdo también de lo que he trabajado y de lo que he leído sobre Brasil y sobre Pará es que en muchos casos no duró mucho tiempo estas colonias que se establecieron. Se establecieron algunas colonias, entre otras la colonia de Benevides, creo que se llama, en 1800, si no recuerdo mal, en la década de los 70, 1875, pero que después, pues, por distintos motivos, en el caso de los españoles, abandonaron esas tierras y se dirigieron. Uno de los centros donde mayor presencia hay de inmigrantes españoles es en la región en Sao Paulo, ¿no? Que compitieron, bueno, por similares nichos económicos con italianos o con portugueses, teniendo en cuenta que eran una colectividad mucho más reducida. No sé si le he contestado al profesor Pedro. Gracias. Pues quizá ahora... Muy bien, bueno, ¿quiere que conteste a Hernán Padre y a João? ¿Sí? Sí, por favor. Bien. Voy a hablar en español con Hernán Maximiliano. Mira, yo te hago una provocación. Yo tengo mi investigación sobre el final del siglo XIX, un movimiento indígena en México que es Tomojic, que es la continuidad de mi exposición. Y también publiqué un artículo en el Anuario Político de Argentina. Y hago la discusión de la temática indígena, del movimiento indígena en México, y es esto, civilización y barbarie. En algún momento podríamos hacer una discusión con su trabajo sobre las cuestiones indígenas en México en 1840, el inicio del siglo XIX,
y yo hablo de las cuestiones del movimiento indígena de Tomochiqui, que es el final. Pero el paradigma de Sarmiento, lá está, el conflicto entre civilización y barbarie. No sé si te contesté, Hernán. ¿Sí? Sí, sí me contestó y me interesa muchísimo. A través de mi hijo me puede contactar perfectamente. Por supuesto. Me interesa mucho esa temática, ¿eh? A mí me gustó mucho la mesa, el encuentro, y me gustaría de tener outras charlas com vocês. Agora eu vou falar em português com o professor João. O professor João coloca aqui uma pergunta que é bastante difícil, né? Eu acho o seguinte, João, a gente já tem em outros momentos discutido isso, né? Essa ideia da inevitabilidade ibérica. Eu cresci ouvindo essas coisas, né? Nessa tradição cristã que nós temos, a gente tem que procurar um culpado. Então, os culpados são os portugueses, ou os culpados são os espanhóis. E eu acho que a nossa grande discussão é quebrar essas essências, essas grandes essências que são construídas, sem negar o colonialismo, sem negar o papel do imperialismo, desse grande discurso imperialista, que a gente sabe que na América Latina os processos de independência acontecem, mas aqui mesmo na colônia, eu concordo com você, nós acabamos, as elites políticas latino-americanas, isso mostra a nossa discussão de hoje, acabaram incorporando essa visão colonialista. Então, eu acho que um ponto de partida para buscar um outro paradigma seria justamente desconstruir essas visões muito fechadas, né? Mas eu acho que a persistência daquilo que foi falado aqui, que a professora Cello falou, que é um tratamento biológico das questões culturais e históricas, ainda é muito forte. O darwinismo social, enquanto um paradigma interpretativo na cabeça das elites latino-americanas, é algo que persiste bastante, né? Eu faço uma provocação a todos vocês, que é uma questão que apareceu quando eu comecei a conversar com a professora Cello, é que essa discussão, civilização e barbárie, ela segue no século XX, nós estamos falando no século XIX, e no século XXI. Às vezes com outro verniz, mas é como se a gente tivesse, aí eu me reporto aos literatos latino-americanos, presos num círculo que se repete e a gente não sai disso, né? Então, é isso. Mas a sua pergunta é muito difícil de responder. Obrigado, Ivan. Si puedo participar. Claro. Sí. Bueno, primero comentarle al profesor Hernán lo que decía, que estoy totalmente de acuerdo con él, y simplemente decir cómo no se cortaron ese flujo migratorio que en principio, después de una guerra que se inicia en 1868 y va hasta 1898 con el intervalo entre el 78 y el 95, ¿no? En Cuba se mantiene por lo que yo estaba comentando, las cadenas migratorias, por supuesto por todas las familias, estas redes hispano-cubanas, esta burguesía hispano-cubana que va a seguir funcionando en la República, igual que funcionó en la colonia, y van a ser el sustento o el basamento que provoca esa llamada continua de esos jóvenes que vengan a alimentar o a trabajar en los negocios de esa llamada burguesía que ha trabajado muy bien Alejandro García, burguesía hispano-cubana. Y después también, claro, no se rompe por toda la... cómo queda en manos también no solamente el comercio, el pequeño comercio fundamentalmente, sino también determinados sectores como puede ser la banca hasta 1910, 1920 contra los Estados Unidos. Bueno, por una parte, de forma muy rápida eso, ¿no? Como las cadenas y la estructura económica son dos de los factores, entre otros, que nos explican por qué se mantiene ese flujo migratorio en Cuba. Y después al profesor João Paulo, me interesa bastante los comentarios y también la conversación con el colega
Ibal, porque realmente a través, vemos en los estudios de la migración histórica cómo se pueden extraer lecciones de lo que pasa actualmente en todos los procesos migratorios. Ibal, voy a explicarme. Aquí el profesor Ibal, cuando nos estaba comentando Sarmiento y Acuña, es muy interesante ver cómo desde la novela, la literatura nos puede ayudar a entender los fenómenos socioculturales que están pasando. Porque esas obras de teatro, esas novelas, están produciendo, están generando en contextos sociales, económicos y culturales determinados que a la vez las están produciendo y las están determinando. Por ejemplo, cuando hablaba Ibal de Sarmiento, del conflictos y armonías de las razas de América, es muy interesante porque él está marcando la ruptura que se está empezando, que se produce en los años 80 del siglo XIX en Argentina, sobre la llegada de los inmigrantes a Argentina como un país abierto a la inmigración. Vemos ahí la Constitución de 1853 y cómo en 20, 30 años ya se va a ir haciendo otro giro y se está pensando en que el inmigrante, durante unos años, de finales del siglo XIX y principios del XX, en Argentina en concreto, la acción civilizadora del inmigrante empieza a ser criticada. Entonces, a mí, para terminar, me gustaría hablar cómo en esos cambios de la consideración del inmigrante aparece la xenofobia. Y la xenofobia es un elemento que permanece a lo largo del siglo XX y sigue estando en el siglo XXI, y se va a utilizar todos esos argumentos que proceden de la xenofobia como ideas apologéticas del orden social que queremos construir o que queremos mantener frente a los otros, que es el inmigrante. Entonces, unir estos discursos del siglo XIX que tenemos en la literatura, en el teatro, en la novela, en la prensa, con las teorías científicas, que no hemos hablado, pero las quiero dejar aquí planteadas, de la escuela positivista italiana, de César el Lombroso, cómo irrumpen y cómo son puestas y son utilizadas para interpretar al inmigrante, por ejemplo, en Cuba, vuelvo a Cuba, al inmigrante y a la población negra, como a partir de estas teorías se está interpretando y se está juzgando a los ñáñigos, a la cultura negra, a los haitianos y a los jamaiquinos, que empiezan a entrar a partir de la década de 1910 en Cuba. Y también está las teorías, no solamente en Cuba, también tienen mucho impacto en Argentina y también tuvieron, por supuesto, como bien conoce el profesor Ibal, en Brasil. Por tanto, unir, ya para terminar, migración con xenofobia y como resultado también o como parte de esa xenofobia con criminalidad. Desde finales del siglo XIX y principios del XX, al inmigrante se le está acusando de ser un patógeno. En muchas novelas aparece en Argentina, de ser la escoria de la sociedad, de ser el criminal, los atorrantes. Esto tiene que ver con la construcción de ese ideal de blanqueamiento, del ideal civilizatorio, de esa superioridad que establecen unas poblaciones frente a otras, y lo que tenemos que seguir estudiando es cómo se mantienen esas ideas hasta la actualidad, cómo perviven y cómo son utilizadas. Ajá. Muchas gracias, profesora. Vamos a hacer una última rodada. Y, bueno, primeramente,
los profesores que preguntaron están satisfechos con las respuestas, con los comentarios. En este tipo de actividades nosotros tenemos un tiempo relativamente corto. Entonces, tal vez dejemos para una segunda rueda. ¿Puede ser? Yo preferiría, si se puede, no sé, tú tienes la organización del tiempo, porque Consuelo ha tocado un tema que yo toqué y que ella empezó hablando de eso y concluyó también. Si puedo ahora o bueno, si quieres después. ¿Puedo? Sí. Bueno, mira, Consuelo, yo siempre me acuerdo cuando toco este tipo de cuestiones en mi clase de posiblemente una de mis mejores, si no la mejor maestra de historia, mi abuela materna, doña Candelaria Echenique y Altamira. Bueno, una mezcla evidentemente por los nombres de lo que ella era, de vascos, canarios, gallegos, catalanes, en fin. Ella siempre me decía, me explicaba acerca de la política de reconcentración practicada por el gobierno de Bolívar en Cuba, pero era una información de primera mano, lo que siento que yo era un niño, un adolescente y no lo podía grabar, ¿no? Pero sí la tengo en mente. Ya te digo, la cito mucho en mis clases en la universidad, o a veces la cito cuando viene a colación. Entonces, en ese sentido, la pregunta que yo siempre me he hecho, ¿cómo si hubo aquella reconcentración de la población del campo en la ciudad? Mi abuela era una de esas reconcentradas. Lo único que ella venía de una clase media terrateniente, ¿no? O propietaria. ¿Cómo es que no quedó eso tan marcado como quedó con la población negra y mestiza? Que el paradigma se mantuvo, claro. Ahí tú mencionaste algo, por eso decía que habías comenzado y habías finalizado algo que es esencial en este sentido. No son solamente las teorías positivistas como tal, sino además de eso, las teorías estas racistas de fines del siglo, como los lumbrosianos y todo aquello, ¿no? Y yo digo, ¿no? Corroborando estas ideas y lo que tú has planteado, Consuelo, que sería muy importante a ver si alguno de nosotros se anima a volver a trabajar sobre esta problemática y los padrones o los patrones o como quiera que se diga de exclusión, que por cierto vamos ya para los que por cierto a finales del siglo pasado, en 1995, me los encontré en un consulado venezolano en La Habana, exactamente los mismos, en una consulta médica que forzosamente debía hacer para ir a Venezuela. Exactamente los mismos problemas. Gracias. Ok, seguimos esta última rueda con más un participante. Después yo quiero hacer una reflexión, una pregunta. Bueno, creo que me corresponde a mim. Eu vou tentar conversar da minha melhor versão em português, porque a reflexão foi montada assim, né? Ou seja, tanto tempo morando no Brasil, às vezes a minha língua materna se torna, não sei, é meio confuso, né? Essa coisa da condição de quem está fora muito tempo e convive e vive numa outra cultura que termina um pouco incorporando. Mas a minha reflexão tem a ver com essas questões e o ensino da história. Ou seja, com a questão dos fluxos migratórios e como eles são, né, incorporados numa pedagogia do cidadão, porque esses estados modernos, essas novas nações, têm suas representações, né, sobre indígenas, negros, e depois sobre os fluxos migratórios que chegam no final do século XIX e início do século XX, né? Por caso brasileiro,
eu acho que a provocação e a reflexão de Consuelo e do Ival, eles me levam para pensar o campo do ensino da história. Ou seja, o que se lê fundamentalmente, porque uma coisa, ou talvez uma dimensão importante, seja a produção de uma história mais acadêmica, por caso brasileiro, no âmbito do IHGB, né? Onde se inventa uma nação e civilização nos trópicos, portanto, as narrativas do nacional. E outra coisa relacionada com o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro é o Colégio Dom Pedro II. O nome já diz bastante, né? Ou seja, o que se lê em matéria da história? Quem foi provavelmente o historiador e autor de livros didáticos e histórias mais lido no Brasil no século XIX e até início do século XX, né? Bom, eu sei um pouco a resposta, né? Lendo nesses dias alguns trabalhos da Circe Bittencourt, que é uma especialista brasileira. Mas o importante é que, por um lado, um conhecimento histórico mais acadêmico, ele inventa essas narrativas e a origem de estereótipos e representações do branco, do negro, do indígena, né? Isso, por um lado, é fundamental também pensar nesse campo de reflexão, e, por outro, no próprio caso brasileiro, em relação aos fluxos migratórios. E eu estou pensando mais na Era Vargas. E, sobretudo, a Era Vargas, 1930, 1945, mas, sobretudo, pensando o Plano Nacional de Educação da época, né? O Plano Nacional de Educação do ano 36, ele se propunha a criação da alma e do caráter nacional brasileiro. E, nessa altura, está sendo pensado como uma homogeneização, na medida em que essa homogeneização atinge uma parte da sociedade brasileira, mas aí, no caso, é outra pedagogia cidadã, é outra formação das almas, e o fluxo migratório estaria presente. Eu gostaria que, se for o caso, porque eu sei que não é a área de os palestrantes, né? Mas o Ival tem mais experiência com o caso brasileiro e talvez, se Consuelo tem alguma reflexão nesse sentido, sobre como são tratados de modo geral, né? De modo geral, até porque esse não é objeto da própria pesquisa. Ou seja, como são tratadas essas questões no ensino de história na Espanha, por exemplo. Agora podemos ir para mais uma pergunta e talvez já ir encerrando a rodada. O que acham? Sim, não sei se o professor Clóvis tinha uma pergunta, ele estava aí. Professor Clóvis? Sim. Queria perguntar alguma coisa? Boa tarde. Professor Clóvis? Boa tarde. Eu saí, Hernan, porque eu pensei que o tempo já realmente tinha esgotado. Tá? Mas, assim, é só uma provocação. Eu conheço o professor João, conheço o professor Ival. E, assim, parabéns primeiro pela apresentação da professora Cello, parabéns pela apresentação do professor Ival e parabéns aos organizadores desse evento. Toda vez que eu participo de um evento igual a este, ou que seja mais ou menos nessa linha, eu percebo tanto que eu perdi, eu percebo tanto que eu deixei de ver enquanto eu estava no banco de escola. Enquanto eu tive aulas de histórias, né, na época era ensino colegial, né, eu tinha o ginasial, depois o ginasial, agora mudou isso, mas na época era assim. E a minha pergunta sempre fica na seguinte linha, né? Por que essa profundidade, por que essa realidade não é mostrada para a garotada? Por que essa consciência de tudo que está sendo visto, por exemplo, o que foi visto aqui hoje, eu tenho certeza que os nossos garotos de ensino fundamental, de ensino médio, não veem isso, eles não chegam nem a passar perto disso.
né? Então, aí eu deixo a provocação, né? Quer dizer, o que podemos fazer? Quem me conhece sabe, eu sou muito cartesiano para as coisas. Quer dizer, o que de fato prático dá para fazer para a gente não continuar tendo esse prejuízo na educação? Apesar de eu sou da área de tecnologia, da área de administração, e hoje, né, como assim, desde 96 atuando na área de educação superior, mas eu não deixo de me preocupar com a educação fundamental e média, né? Porque é essa garotada que vai chegar para a gente depois. Então, assim, o que de prático está sendo feito, o que de prático pode ser feito, o que não dá para ser feito. É uma provocação que eu deixo para todo mundo aí que está participando. Obrigado. Obrigado, professor Clóvis. Muito pertinente a sua provocação e reflexão. Bom, vamos para as respostas e, com isso, infelizmente, vamos encerrar a atividade. Posso responder para o professor Clóvis, aí depois eu passo para o Cello, que a provocação é boa? Você que manda. Olha, professor Clóvis, esse projeto coloca essas coisas em prática. Esse projeto que o Hernan encabeçou e que eu participo, a LOC, visa dialogar com professores do ensino fundamental e médio de história, né? Então, a gente está criando uma plataforma, vai divulgar na Arilac, mas a ideia é fazer outros eventos com professores, né? O senhor, quando eu trabalhei em São Roque, que é tudo muito corrido, né? Vocês me dispensaram em São Roque para eu ir na Colômbia apresentar um relato de prática dessas coisas aqui que a gente faz com os alunos do ensino médio, né? Agora, o Brasil ele é muito grande, ele é muito diverso, né? E, em partes, o que o senhor está falando, eu concordo. Tem um sociólogo argentino que vive há muito tempo no México, Néstor Garcia Canclini. Então, eu devolvo a provocação. Ele fala que a realidade da universidade latino-americana, no México, no Brasil ou na Argentina, é assim. Você tem lá na UNAM, ou pode ser aqui dentro da USP, especialistas discutindo a questão do menor abandonado com metodologias ultra sofisticadas. E aí você, se for na USP, você anda 20 quilômetros e vai na Praça da Sé e as crianças continuam lá abandonadas. Então, eu relativizo o que você fala, tem muita gente fazendo muita coisa, nós estamos fazendo, mas eu também concordo, em parte, com o que você está dizendo, que a gente precisava ter mais fôlego para ampliar essas coisas, né? É isso. Passo a palavra para a professora Cello. Sí. Bueno, si no he entendido mal, creo que estamos hablando, Iván, si no, tú me corriges, estamos hablando de la función social de la historia. Entonces, claro, esta función social de la historia se realiza, pienso, en primera instancia, a través de la educación y de la enseñanza, con lo cual es básico. Es básico que nosotros sepamos trasladar a la población más joven. Yo no soy profesora, soy investigadora, pero dentro del proyecto, por ejemplo, europeo que dirijo, hay una sección o una parte que está encaminada a difundir entre los estudiantes de medianos y de último grado antes de entrar en la universidad las investigaciones que se realizan con otro lenguaje asequible a ellos. ¿Y por qué? Porque yo creo que si no, bueno, pienso como pensaban los del siglo XIX, o sea que no es nada nuevo lo que voy a decir, si no educamos a nuestra juventud, no tendremos ciudadanos responsables y ciudadanos que sigan luchando en contra de la xenofobia, en contra del racismo. Esto es una tarea que nos compete tanto a los profesores como a los investigadores, el trasladar todo el conocimiento
a las escuelas. Bien, nosotros participamos en España, hay dos programas que lleva el CSIC, que es Ciencia en el Barrio y el CSIC en la Escuela. Entonces, ahí también damos clase, no solamente damos más que clase, conferencias, tanto los españoles que estamos ahí, que quieran participar, o también todos los latinoamericanos que forman parte del proyecto, ¿no? Esto para nosotros es fundamental, porque pensamos que a través de la educación es una de las vías centrales para hacer ciudadanos más tolerables y para hacer unas sociedades también más tolerantes. Lo otro que comentaba el profesor Hernán Hijo, para diferenciarlo, ¿no? Creo que también, vamos a ver, cómo se lleva esto, cómo se trata esto, creo que has dicho, estos temas, en la educación en España, los estudios migratorios puede ser, ¿no? Bueno, la educación, digamos, no universitaria, yo te diría que sigue siendo un tema que no existe. Igual, por ejemplo, que la esclavitud. Hay como unas lagunas con las que tenemos que ir nutriendo de contenido y además viendo por qué están esas lagunas. España, cuando siempre ha sido a la juventud en España, hay que enseñarla que España fue un país emigrante y hay que enseñarle cómo fueron esos procesos, cuáles fueron los problemas de integración, de adaptación, de, entre comillas, usurpación, como se dice cuando vienen inmigrantes, ¿no? Que quitan el trabajo a los españoles para que se den cuenta de realidades y tengan todos los argumentos para poder luchar y para poder hablar sobre estos fenómenos. No se ha trabajado a nivel de educación básica, yo creo que no se trabaja migración, tendría que verlo, pero mis hijos desde luego no estudiaron la migración, por ejemplo, europea ni española, América Latina, y yo creo que para construir nuevas sociedades es importante conocer nuestro pasado para entender el presente, pero también no solamente estudiar, estoy hablando de España, lo que fue esa corriente, esos flujos migratorios a Iberoamérica, y no solamente Iberoamérica, a Francia, a Alemania, a Suiza, o sea, es un país de migración, España siempre lo fue, ¿no? Sino también estudiar la historia de los colectivos que estamos recibiendo o que recibíamos antes de las crisis. Estoy hablando en concreto de América Latina. Yo creo que si conocemos mejor trasladamos a nuestros jóvenes mejor ese conocimiento de esas historias de los distintos países de Iberoamérica, los imaginarios culturales que se tienen sobre esos colectivos podrán ayudar a que esos colectivos se puedan adaptar e integrar más fácilmente. Adaptación sociocultural, no económica, que es otro tema, ¿no? Entonces creo que es fundamental trabajar, hacer libros en open access que puedan llegar a todos en español y en inglés, que puedan llegar a todos los rincones del planeta y que tengan una función social y educativa. Muchas gracias, profesor, por su respuesta. Me faltou responder a questão de Hernán sobre Estado Novo. Sim? Adelante. Em português. O Hernán, tem uma moça que ela deu aula nos Estados Unidos, na Universidade de Colômbia, ela é brasileira, ela se chama Luísa Franco, e ela fez o doutorado dela sobre Cassiano Ricardo, né?
O Antônio Cândido tem uma expressão muito interessante sobre o Cassiano Ricardo. Ele fala que durante o Estado Novo, você tem, que é uma ditadura, você tem dois tipos de intelectual. O intelectual, o escritor funcionário público e o funcionário público escritor. O escritor que vira funcionário público, um exemplo disso é o Drummond, que por necessidades econômicas ele aceita um cargo no segundo governo Vargas e para sobreviver, para pagar as contas, mas é o período mais crítico da obra dele, quando ele escreve o poema A Rosa do Povo. E o Cassiano Ricardo seria o funcionário escritor. É o funcionário público que usa da sua condição para poder produzir literatura. Não tem autonomia. E ele coloca o Cassiano Ricardo com a Marcha para o Oeste, né? É a metáfora dos bandeirantes. Tudo que é violento e autoritário no Brasil faz referência aos bandeirantes. A organização onde as pessoas eram torturadas no Brasil chamava OBAN, Organização Bandeirantes, né? E é o herói, digamos assim, da historiografia brasileira. Ele era presador de índios e negros. O bandeirante, na obra literária do Cassiano Ricardo, ele é a metáfora de São Paulo, a locomotiva do Brasil que ia penetrando pelo interior do Brasil, né? Então tem essa discussão. E isso vem, né? A civilização seria São Paulo, a indústria, o Estado Novo, a ditadura, e o sertão seria a barbárie que precisaria ser domada. Então essa é uma questão. E tem um autor também chamado Alcir Lenharo, já falecido, que ele escreveu um livro em que ele traça relações entre o Estado Novo e esse seria, inclusive, um imaginário totalitário. Mas aí ele carrega muito nas tintas, né? Alguns historiadores criticam muito isso, mas basicamente seria isso. Obrigado, Ival. Graças, professora. Esse tema é um tema que eu quero trazer mais para o âmbito de uma história escolar e pode se desdobrar em outras reflexões, ou seja, um debate que nós começaríamos agora e está praticamente encerrando a nossa atividade, mas muito obrigado, Ival, pela tua resposta e referências e pela reflexão da Consuelo. Apenas eu quero fazer um pequeno comercial, porque em julho o ALOC vai organizar uma atividade, já tive o aceite dos meus dois próximos convidados, que se titula História Ensinada e Pesquisada no Brasil, IFEM, o legado africano. Então eu vou trazer uma reflexão na linha do que estávamos conversando, com dois especialistas. Eu estou migrando para a área do ensino de história, então estou estudando essas questões, estou super motivado também, mas está na órbita dessa última parte da reflexão. Então, depois, a equipe do ALOC entra em contato e tomara que vocês nos honrem também participar. Quanto ao que mais importa hoje, que é a atividade, eu quero reiterar o agradecimento em nome da equipe aos palestrantes, a Consuelo, ao Ival, que tem feito possível, ao coordenador adjunto do ALOC, o Newton, que tem feito possível que a gente possa interagir por essa plataforma, e um agradecimento especial também aos professores, pesquisadores, que das regiões do Brasil e da América Latina, ou no contexto ibero-americano, nos prestigiam. Muito obrigado e muitas graças a todos pela atividade. Posso só fazer um último comentário? A gente está aqui com pessoas de vários países da América Latina, o professor João de Portugal, a professora Cello da Espanha, e eu me lembrei de um texto, não me lembro agora, do Saramago, o nome do texto, em que a metáfora é o seguinte: é a Península Ibérica que se desprende como uma grande canoa de pedra da Europa e volta e se encontra com a América Latina. Então foi muito agradável essa tarde que a gente passou, espero que nós tenhamos outras. Obrigado, Hernan, obrigado a todo mundo, obrigado à professora Cello por participar, o professor João também está aqui, o professor Clóvis, um abraço. Um abraço. Gracias a todos ustedes.